Bueno, Mariano, contanos la historia. Bueno, hoy tenemos, la verdad que en el año 90, lo que ocurrió en Estados Unidos, en Texas, conmocionó al mundo por un montón de cuestiones, no solamente por el desenlace de la situación, sino por la impericia al cual, con el correr del tiempo, lo responsabilizan en un montón de cuestiones, a la FBI y a otras entidades de seguridad. Hablamos de la masacre de Waco, Texas, de este personaje que se llamaba David Koresh, ahí lo tenemos, que creó una secta, un predicador obsesionado con el sexo, ¿no? Esto ocurrió el 19 de abril de 1993, después de 51 días de asedio. Grupos de asalto del FBI atacan el lugar donde estaba esta secta religiosa liderada por David Koresh, acusado de abusos infantiles, poligamia y tenencia ilegal de armas. Cuando entraron, estallaron 3 focos de incendio y explosiones. Entre las víctimas hubo 23 niños. 2 años después, en venganza, un ex militar haría explotar un camión bomba contra un edificio federal. Bueno, en realidad murieron 82 personas. Esa foto que vemos ahí, que suena una foto familiar, eran las 2 esposas de él con sus 2 hijos. Porque él consideraba que la poligamia era una manera de sociabilizar en familia, ¿no? Ahí está. Y esas son las armas que encontraron después del incendio. Lo que debió ser una operación federal eficaz se transformó así en un espectáculo seguido por millones de personas en todo el país porque lo transmitían en vivo. El resto del mundo vio lo que era una tragedia. Corría el año 1984 y fue entonces cuando empezó a predecir el inminente apocalipsis que ocurrió 9 años después. Dentro de sus seguidores había matrimonios con hijos, pero eso no fue un obstáculo para el profeta, que empezó a casarse una por una con las mujeres, a quienes además obligó a no tener más relaciones sexuales con sus maridos, excepto con él. La situación pareció tener un principio de solución cuando el 4 de abril un grupo de abogados se reunió con este personaje y este le prometió que se iban a rendir después de la Pascua. Sin embargo, la ilusión duró poco. 10 más tarde, el líder de la secta publicó 2 cartas en las que hablaba de terremotos y desastres. Durante 5 horas, los davidianos, así se llamaban, porque eran los seguidores de este hombre que se llamaba David, respondieron el ataque con balas, pero era evidente que tarde o temprano serían detenidos. Entonces Koresh dio la orden de hacer volar todo y la casa comenzó a prenderse fuego en 3 puntos diferentes. Eran las 12 del mediodía cuando el fuego alcanzó la pólvora con municiones y ahí todo estalló por el aire. Una vez sofocadas las llamas, el grupo de asalto encontró los cuerpos, muchos de ellos calcinados, de los miembros de esta secta que habían resistido al ataque. Minutos después se toparon con otro horror. ¿Cuál era? Que en un búnker subterráneo vieron los cuerpos de 18 niños y 9 mujeres, pero que no habían muerto bajo las balas de los atacantes, sino que antes de que explotara todo, habían sido ejecutados por los propios miembros de la secta. En total se encontraron 82 cuerpos, 59 de adultos y 23 de niños. El resto de Koresh fueron identificados sin lugar a dudas por los forenses. Pero ahí había otro personaje que estaba como testigo, se llamaba Timothy McVeigh, un seguidor del que se iba a hablar más adelante. ¿Por qué? Más adelante, porque 2 años después, el 19 de abril justamente, pero del año 95, McVeigh armó un camión bomba y lo estrelló en la entrada del edificio de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de la ATF, ese es McVeigh, en Oklahoma. La explosión mató a 168 personas en lo que fue el atentado más sangriento de la entonces de la historia de los Estados Unidos. Vamos a ver la foto de cómo quedó el edificio luego de que este hombre que vemos ahí de naranja le pusiera el camión bomba en la puerta. Esas son imágenes de lo que era ese momento cuando las fuerzas de seguridad iban a rescatar a los sobrevivientes, y las imágenes de cómo quedó el edificio realmente hablaba de la tremenda explosión que deben haber sentido en ese lugar. Ya vamos a ver, mirá cómo quedó el edificio. Terrible, Mirá, por favor. voló la mitad del edificio, una cosa tremenda. Esa fue la venganza
de uno de los davidianos. hombre. Claro, porque los que les correspondía como Agencia Federal de Investigaciones actuar en la masacre que después fue la masacre de Waco, Texas, era la ATF, otra de las tantas agencias de seguridad que tiene Estados Unidos. Por eso este hombre prepara este camión bomba y lo hace explotar frente a las oficinas de la ATF, en donde, bueno, imaginemos que había un montón de personas trabajando y además montones de personas caminando por la vereda. Por eso murieron 168 personas en venganza de lo que había ocurrido en Texas. Gracias, Mariano.